Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a esta sesión que tenemos desde miplanilla.com. Para todas las personas que se conectan, me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y hago parte del área de formación y voy a acompañarlos como moderadora en este espacio. Bueno, quiero contarles mientras más personas se van conectando que esta sesión está siendo grabada y va a quedar dispuesta en nuestro canal de YouTube para que sepan que no enviamos memorias, lo que hacemos es que ponemos esta presentación en YouTube para que ustedes puedan entrar y hacer toda la consulta del material que traemos el día para el día de hoy. Adicional, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como mi planilla com seguridad social. Nos encuentran en YouTube, en LinkedIn, en X, en Instagram y en Facebook para que estén enterados de todas las novedades en seguridad social, de todas estas sesiones y demás y siempre estén al día con estos temas. Quiero contarles que desde mi planilla el día de hoy vamos a tener la temática del manejo administrativo para personal con incapacidades prolongadas. Hemos encontrado que esta es una consulta muy frecuente en nuestros aportantes, entonces queremos traerles a ustedes esta sesión para que sepan cuál es el manejo que deben darles. En esta oportunidad hemos invitado a nuestra firma aliada Barrera Palacio Abogados para que nos acompañe en esta sesión y nos cuente esos detalles, esos aspectos a tener en cuenta en el manejo de estas incapacidades largas. Es importante que siempre sepamos eso. Pues bien, para esto contamos con la compañía de Sandra Novoa. Sandra es ingeniera civil, cuenta con especializaciones en seguridad social, gerencia de seguridad y salud en el trabajo y un diplomado de riesgos laborales. Actualmente Sandra se desempeña como directora del área de seguridad social de la firma Barrera Palacio Abogados y cuenta con toda la experticia de este tema para que nos cuente, Sandrita. Adelante, bienvenida y el auditorio es todo tuyo. Tatiana, muchas gracias por esa introducción. A todos los participantes, bienvenidos. Y pues tal y como lo decías, este es un tema que últimamente nos ha traído más dolores de cabeza con el recobro de esas incapacidades ante el sistema de salud. Pero más allá de eso es el manejo de los casos de trabajadores con personal con incapacidades largas, ¿cierto? Que es en lo que nos vamos a enfocar en esta sesión del día de hoy. Eh, como, confírmenme por favor si están viendo la presentación Si quieres, para falta ponerla ponerla en en... pantalla completa. Ok, Ahí la vemos, pero pantalla. Listo, listo. ahí vemos ¿Ya? perfecto. Perfecto. Adelante. Gracias. Bueno, entonces, como tú lo decías, efectivamente, estos casos de trabajadores con
incapacidades de larga duración se han venido presentando con mayor frecuencia en las empresas, ¿cierto? ¿Y cuál es la razón de esto? Pues que ya tenemos una población laboral que ha tenido una gran antigüedad en las compañías o una novedad que no es tan novedad porque hemos venido viéndola en el transcurso de los años de las enfermedades de riesgo psicosocial, ¿cierto? Y aquí quiero hacer un sondeo inicial para que los que sepan me levanten la mano porque creo que no tenemos la posibilidad de hacer encuesta y es, en sus empresas tienen casos recientes de incapacitados de síndromes de ansiedad y depresión, hospitalizaciones por estos temas o situaciones particulares que antes no se presentaban con tanta frecuencia, pero que hoy por hoy se vienen evidenciando en las compañías y que su manejo es bastante complejo, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo, van 5, se me perdieron los demás. Bueno, yo les cuento que en Barrera Palacio Abogados, pues como lo dijo Tatiana, dirijo el área de seguridad social y nuestros clientes pues han presentado un incremento en el manejo de estos casos. Yo apoyo a todas las empresas clientes de Barrera en este tema y el, los casos de manejo de riesgo psicosocial o de temas psicológicos o psiquiátricos han venido en aumento. Y esto nos preocupa y también nos genera una alerta importante para que las empresas pues tengan claro cuáles son los riesgos que tienen cuando se presentan estos casos y las obligaciones que tienen, pues particularmente con el tema de si realizaron la encuesta de riesgo psicosocial, si tienen alguna alerta anticipada que deban intervenir, ¿cierto? Que todo lo que se genera de fuero de salud, que no es el tema de esta conferencia, pero que ustedes deben conocer que estas personas pues generan un fuero, una protección especial y por eso es tan importante que desde el área administrativa hagamos el manejo de estos casos desde que vemos que se está encaminando en una línea larga de duración esa incapacidad. ¿Listo? Esto no solo compete al área de gestión humana o al área de nómina, que es el que recibe las incapacidades, o al área de seguridad y salud en el trabajo porque es el que hace. No. Esto nos compete a un grupo de especialistas que son los que acabo de nombrar, nómina, recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo. Debe haber un trabajo en equipo para el seguimiento de estos casos. No es que, usted lo tenía, no, no, tenemos que generar un proceso claro, que es lo que voy a tratar de comentarles en esta conferencia para que pues nos alineemos y tengamos todo lo que se requiere de seguimiento administrativo de estos casos para cuando el trabajador no se mueva, qué pasó, que el concepto de rehabilitación, que no, que ya cumplió 180 días y ahora yo ya no le pago, pero ni le notifiqué ni le dije qué tenía que hacer. Entonces vamos a ver todo esto y como es mucho tema, pues entremos en materia de una vez. Entonces vamos a hablar de salud. ¿Cierto? Todo esto, digamos que el foco inicial de este tema es la salud. ¿Y qué es el estado de salud? Que es que una persona esté bien de salud, es que tenga un bienestar físico, mental y social, ¿cierto? Es todos los aspectos de un ser humano. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro ese concepto que es la definición de la Organización Mundial de Salud, porque no es que, no es que él viene acá, yo lo veo bien el trabajo, pero su estado mental puede que esté afectado y nosotros no lo sepamos. Entonces tiene una posible enfermedad que no se había identificado, porque así ha pasado en muchas empresas, ¿cierto? Cuando llega es la incapacidad de que la persona tuvo que ser hospitalizada por un episodio de ansiedad y depresión que lo llevó a una hospitalización por este tema y queda uno, wow, ¿cierto? Yo no lo identifiqué, yo ni siquiera, yo lo veía muy bien, lo veía sonriente y es lo que suele pasar con este tipo de casos, ¿cierto? Enfermedad general. ¿Qué es la enfermedad general? Pues es la afectación de la salud en cualquiera de estos aspectos, pero nos enfocamos más en el físico y el mental que impactan al social en algún momento, ¿cierto? Derivado de eventos ajenos a su actividad. Enfermedad general. Listo. Clarísimos esos dos conceptos. Ahora ya nos vamos a entrar en la normativa, ¿cierto? Porque esto está claramente establecido en los decretos reglamentarios que tenemos sobre este tema, que se los voy a ir contando, que es el 1427 de 2022 y el decreto 2126 del 2023. Para que ustedes, si manejan este tema, deben tener claros estos decretos, ahí están todo lo que son, cuáles son esas licencias de parentales, las nuevas licencias por pérdidas de bebés, todas estas licencias nuevas, entre comillas, porque ya estamos hablando de que fue desde el 2023, 2022,
que deben tener el manejo ustedes, claro, ahí, y también, pues, lo correspondiente a las incapacidades, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Incapacidad de origen común, pues es la incapacidad, ¿cierto? Esa inhabilidad física o mental que se le presenta a una persona, en nuestro caso particular, que sea un trabajador, ¿cierto? Cuyo evento es de origen no laboral ni accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces es un accidente que se presentó en su casa, que se presentó en el transporte público, que iba caminando y se cayó, bueno, o de que estaba en el baño, saliendo del baño, se resbaló, todo lo que suceda en ¿cómo lo digo yo? En ese espacio que no tiene que ver con su trabajo, ¿cierto? En todos esos aspectos no relacionados con el trabajo. Aquí les dejo el artículo para que ustedes vayan y lo consulten si quieren. Quiero hablarles de la incapacidad de origen laboral, no va a ser este el foco, pero para que tengamos clara la diferenciación, ¿cierto? Dijimos, la incapacidad de origen común es la que no está ligada a un evento en mi rol laboral. La incapacidad de origen laboral sí está ligada a un accidente de trabajo o a una enfermedad laboral que están claramente definidas en la Ley 1562 del 2012, artículos 3 y 4, para que ustedes lo vayan a ver. Y estas prestaciones de origen laboral, esta incapacidad temporal que está definida así en el sistema de riesgos laborales, pues es cubierta ¿por quién? Por las ARLs, ¿cierto? Y estas incapacidades no tienen tanto detalle administrativo como sí el manejo de las incapacidades de origen común, porque en la incapacidad de origen común interviene la EPS, en un momento interviene el Fondo de Pensiones o Colpensiones, y luego podría volver a la EPS y cómo es ese manejo y cuánto tiempo, qué tiempos, en qué momentos, qué tengo que hacer. En eso nos vamos a enfocar. Pero es claro que ustedes tengan, perdón, es importante que tengan clara la diferencia entre la incapacidad de origen común y la incapacidad de origen laboral. Entonces, por eso les dejé la definición. Entonces, vamos a entrarnos en materia con el contenido del certificado de incapacidad. ¿Cuál es ese certificado de incapacidad? El que me emite el médico tratante, ¿cierto? El médico u odontólogo adscrito al RETUS. Y ustedes saben que pueden consultar en el RETUS si el profesional está adscrito para que la incapacidad sea válida, ¿cierto? Eso lo podemos hacer en la en la web buscando RETUS y ahí encuentran, ponen los datos del profesional y consultan. Listo. Si yo valido que ese certificado está expedido por un profesional, entonces, ¿qué tengo que mirarle a ese certificado? Entonces, deben tener en cuenta que el decreto 2126 en el artículo 22332 tiene establecido el contenido mínimo, dice la norma, contenido mínimo de un certificado de incapacidad. Y miren todo lo que debe traer. Entonces, esa incapacidad que me traían a mano porque se le cayó el sistema en Sanitas y el doctor coge esa hojita en blanco que arriba dice Sanitas o Colsanitas y pone incapacitado por 2 días y firma el médico, ¿me serviría? Les pregunto yo. Eso no pasa tan frecuentemente hoy por hoy, pero conozco casos en donde me llevan eso. No me serviría, ¿cierto? Podría consultar que el médico está escrito al reducto y que la incapacidad es válida para justificar la ausencia médica, la ausencia laboral, perdón. Sí, pero si yo le presento esa incapacidad a la EPS, me dice que no cumple con los requisitos porque se ha vuelto la respuesta más común y ustedes me dejarán, no me dejarán mentir que ahora la respuesta más común es no cumple con los requisitos del artículo 22332, en algunos casos del decreto 1427, porque el 1427 del 2022 también traía el listado de documentos, o de este decreto 2126. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en ese caso? Pues nosotros tenemos que decirle al trabajador que si no cumple con los requisitos, pues que debe ir al servicio médico donde lo atendieron para que le emitan la incapacidad con los requisitos. Y aquí empiezan los dolores de cabeza, ¿cierto? Pero el trabajador, ¿cuándo va a ir? Y si no me lo trae dentro de los 15 días, ¿y qué voy a hacer? Pues tenemos que revisar en qué casos se hace, en qué casos no se hace, ¿cierto? Porque pues si son 2 días, más pierdo en que el trabajador vaya, lo devuelvan, venga, los tiempos que se pierden en eso, pero si estamos hablando que es un mes, pues hay que hacerlo, ¿cierto? Si son 30 días de incapacidad y si vemos que se puede prolongar, perdón, pues mucho más, ¿cierto? Entonces es importante que esto, pues que el certificado de incapacidad cumpla con estos requisitos. Y no sacamos nada con que nosotros acá en este espacio estemos viendo cuáles son esos requisitos si yo no le traslado esta información, si yo no la aterrizo a mis trabajadores. Claro, no tan técnica y con todo este
listado de requisitos, pero sí deben decirle por lo menos pues que debe ser emitida por, lo ideal es que sea un centro adscrito a su EPS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer campañas desde el COPAS para que la gente sepa que este es el listado de EPS y que este es el listado de sus entidades adscritas. Vamos a hacer una por semana o vamos a comunicar esto a los trabajadores para que sepan a dónde presentarse. Vamos a decirles, el certificado debe venir de la papelería de esa entidad, debe traer pues el diagnóstico, todos sus datos, debe traer también el código de su diagnóstico si lo ponen, en otros casos no lo ponen por confidencialidad, digamos que ese es un tema que en algunos centros de atención no lo están poniendo, pero pues digamos que ahí ya sería un tema más médico. Si fue una internación, si fue una atención externa, si fue un tema por eh, telemedicina, todo eso debe estar claro, se supone, en los formatos. Hay unas entidades que ya los tienen completos, otros no. En un caso importante para lo que estamos viendo es que como son incapacidades de larga duración, pues nosotros tenemos que revisar si es una prórroga o no, ¿cierto? Y entonces, ¿cuándo es prórroga o cuándo no es prórroga una incapacidad? Cuando entre la fecha final de la inicial y la fecha inicial de la segunda no hay más de 30 días. ¿Listo? Ese es un primer requisito. Y el segundo requisito es que tenga el diagnóstico igual o uno relacionado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que nos quede clarísimo el tema. Tenemos a un trabajador que nos trae una incapacidad 5 días por infección respiratoria aguda. Listo, 5 días por infección respiratoria aguda y él se va a su incapacidad. Resulta que se empeoró, ¿cierto? Y le emiten una incapacidad, entonces vamos a hablar de fechas. Del 1 al 5 de octubre lo incapacitaron por infección respiratoria aguda. Listo. Él va, él se siente mejor, pero pasan 15 días. Entonces, el 20 de octubre vuelve a presentarse porque se siente muchísimo peor, está muy mal, y le dan una incapacidad de 30 días por neumonía. Entonces, ¿uno qué dice? Pues la infección respiratoria aguda tiene relación con la neumonía, ¿cierto? La fecha final de la primera fue el 5 de octubre, la fecha inicial de la segunda fue el 20 de octubre, entonces esa incapacidad es una prórroga, ¿cierto? En donde ustedes pueden ver el tema de si las enfermedades son o no son relacionadas. Si ustedes conocen y los que no, hay un listado que se llama el CIE-10 y ahí ustedes consultan el código del diagnóstico y ustedes, sin ser médicos y, y utilizando el sentido común, pues van a revisar si puede o no puede ser derivada el siguiente diagnóstico de la enfermedad inicial. Entonces, para que lo anoten por ahí, el CIE-10 ahí consultan los diagnósticos de las incapacidades, ¿cierto? Entonces, ahí claramente tenemos una prórroga. Pero, ¿qué pasa si teníamos esa incapacidad inicial de 5 días por infección respiratoria aguda y al día 20 otra vez el señor se cayó, el trabajador se cayó y tiene una fractura? Fractura de tibia, me estoy inventando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a pesar de que hay menos de 30 días entre la inicial y la siguiente, pues los diagnósticos no tienen nada que ver. Entonces, ahí no es una prórroga, ¿cierto? Para que tengamos eso claro. Otro ejemplo, teníamos la primera por infección respiratoria aguda hasta el 5 de octubre y resulta que él vuelve a ir al médico porque se sintió mal el 10 de noviembre y le vuelven a dar una incapacidad por infección respiratoria aguda. Fíjense que terminó el 5 de octubre y volvió a ir hasta el 10 de noviembre. Ya entre la fecha final y la fecha inicial de la segunda hay más de 30 días. A pesar de ser el mismo diagnóstico, no son continuas, no es una prórroga. Entonces, esa segunda incapacidad, pues la EPS la tomará como inicial y descontará los 2 primeros días. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante que sea prórroga y que lo diga, como les mostré en el listado, que debe decir si es prórroga o no, para el conteo de estos casos de larga duración? ¿Listo? Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Listo, yo revisé la incapacidad, la recibí, tiene los requisitos, entonces voy a hablar del proceso de validación de la incapacidad. Resulta que el trabajador estaba afiliado a EPS Compensar y fue a que lo revisaran o que lo atendieran mejor. Me voy a inventar en la Clínica Colombia. Y pensemos que la Clínica Colombia no tiene convenio con Compensar. No conozco si exista o no, pero van para nuestro ejemplo, no tiene convenio. Entonces, cuando me
la Clínica Colombia le emite la incapacidad al trabajador que está afiliado a EPS Sanitas, como no es de la red prestadora de Sanitas, ¿qué pasa? Que debe existir o debe hacer la empresa el proceso de validación. ¿Qué necesito que el trabajador me entregue para el proceso de validación? La incapacidad, ¿cierto? Que cumpla con los requisitos y la epicrisis o el resumen de atención. Entonces ahí empieza el otro dolor de cabeza, que el trabajador no me quiere entregar la epicrisis ni el resumen de atención, que porque eso hace parte de la historia clínica, perdónenme en un momento, que porque esos documentos contienen información de su historia clínica y eso tiene una reserva especial. Y ahí empiezan a consultar y yo les digo, tiene toda la razón el trabajador, ¿cierto? Entonces, la empresa se ve impedida de hacer el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al trabajador que por favor valide esa incapacidad. Algunas EPS permiten que sea el afiliado el que lo haga virtualmente. Entiendo que EPS Sura exige que sea el afiliado quien haga el proceso de validación en su portal. Las otras no lo exigen. Entonces, tenemos que revisar cuál EPS es y cómo hacer el proceso, ¿cierto? Acá una tarea importante para ustedes y es que revisen cuando los trabajadores les entregan esa historia clínica para el proceso de validación de la incapacidad, que les entregue una autorización del uso de la historia clínica para efectos del proceso de validación de la incapacidad y les firme. Que los autoriza a ustedes porque recuerden que la historia clínica es un documento que tiene una confidencialidad especial, ¿cierto? Y muchas veces nosotros ya nos acostumbramos a que sí, la recibo, la paso, sí, pero pueden que existan situaciones donde no sea la recibo y la uso única y exclusivamente para ese efecto de la validación, sino que, ay, miren, ese señor, no, no, y se riega el chisme de lo que tiene del concepto, no, imagínense que fulanito, y pues eso nos puede generar problemas a futuro, con una queja, entonces los invito a que revisen si tienen esa autorización de uso de la incapacidad, de la historia clínica para efectos de transcripción de la incapacidad. ¿Listo? Entonces pensemos que es el escenario ideal, el trabajador me presentó la incapacidad que tiene los requisitos, me presentó el resumen de atención y yo radiqué ante la EPS. Radico ante la EPS y tengo 15 días, perdón, y la EPS tiene 15 días calendario. No, discúlpenme. Yo debo radicar dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de emisión de la incapacidad. Entonces yo cumplo y radico dentro de ese plazo. Radico ante la EPS y la EPS tiene 8 días hábiles para decirme algo. Si me dice, ¿cómo es que es? Dice en liquidación, entonces uno dice, aceptó los documentos, ¿cierto? Pero muchas veces lo que nos llega es una comunicación diciendo que requiere una evaluación médica porque para la EPS lo que le anexamos no es suficiente. Y vaya usted, busque una cita médica con la EPS para que valore al trabajador y esto empieza a alargarse en el proceso. Sin embargo, algunas EPS lo piden y pues hay que cumplir con el procedimiento. Eh, Les hago la aclaración, antes era el proceso de transcripción que conocíamos nosotros y que estaba regulado por cada EPS y cada EPS ponía los tiempos que quería para el proceso de transcripción. Ahora lo llaman validación de la incapacidad y tiene estos tiempos especiales, ¿cierto? Listo, entonces la EPS no me contestó en los 8 días hábiles, entonces yo qué debo entender que me va a pagar la incapacidad, ¿cierto? O me dijo en liquidación, me la va a pagar. O hice el proceso de evaluación médica con el trabajador y me la va a pagar. ¿Qué tiempo tiene para pagarme la EPS esta incapacidad? 5 días después de los 15 días hábiles iniciales. Entonces, ahí están los tiempos para que ustedes los conozcan. Sabemos que estos tiempos, con toda la tristeza del mundo, son un saludo a la bandera porque no se están cumpliendo en el sistema de seguridad social en salud por los problemas que tiene de financiamiento, por todas las situaciones que se están presentando de intervención de las EPS y todo lo demás. Pero esto es lo que dice la norma, este es el escenario ideal para el cumplimiento y pues conocemos los sinnúmeros de problemas que se tienen para el reconocimiento de las incapacidades, ¿cierto? Les voy a contar aquí uno de los más comunes, lo tengo al final, pero se los voy a contar. Está pasando mucho porque estamos hablando de temas de incapacidades de larga duración y es que las EPS le notifican a los trabajadores que deben iniciar su proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y los trabajadores no llevan los documentos a la EPS y entonces me reportan a mí cuando cobro la incapacidad que no me la pagan. ¿Por qué razón?
porque el trabajador se encuentra en seguimiento por medicina laboral y a la fecha no ha presentado los documentos correspondientes. Causa el número, un número larguito, y con eso nos rechazan y no nos pagan las incapacidades, ¿cierto? Eso está pasando y pues ahí nosotros tenemos que entrar a actuar y ahí es donde surge la importancia del proceso administrativo que vamos a ver, que es esencial que ustedes conozcan. ¿Listo? Acá, entonces, otro tema importante para que ustedes identifiquen las incapacidades de la larga duración o las situaciones especiales de ausentismo por incapacidad médica, deben apoyarse con el área de seguridad y salud en el trabajo para conocer ese indicador de ausentismo por ausencia por causa de incapacidad médica. Ahí les dejo la fórmula para que ustedes la puedan revisar, la olviden y pues ustedes hagan el control de ese indicador. Asimismo, ustedes deben llevar un control de las incapacidades para que tengan claro pues el diagnóstico, la fecha inicial, la fecha final, cuántos días, si se pagó o no se pagó y todo lo demás, para que tener ese control claro de qué me pagan, de qué he recobrado, de cuándo cumple el día 120, lo que vamos a ver más adelante, el día 180, todos esos hitos en esa línea de vida de la incapacidad. ¿Listo? Entonces es importante que que hagan seguimiento a esos dos indicadores, el indicador de ausentismo y al cuadro control de capacidades. Listo, sigamos acá. Esta es la diapositiva más importante de la presentación. Acá vamos a resumir todo el proceso de la incapacidad. Denme un momento, por favor. Ya, entonces, retomando, les decía, esta es la parte central de nuestra capacitación del día de hoy. Vamos a ver la línea de tiempo de la incapacidad. Ustedes ven mucho texto en la parte de abajo, pero son los datos claves que ustedes deben conocer cuando se presenta un caso de larga duración de incapacidad. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar contando, pues, todo lo relacionado con este tema. Entonces, tenemos un trabajador que se me incapacita 5 días inicialmente. Entonces, ¿qué pasa con esos 5 días? Vamos a hablar de varios aspectos. Primero, ¿quién debe pagar la incapacidad? Tenemos 5 días. Los 2 primeros días los paga la empresa. ¿Cómo los debe pagar? La pregunta siempre es, doctora, ¿tienen que pagarlo al 100% del salario? La respuesta es no. El artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo establece que las incapacidades deben pagarse a las 2/3 partes del salario, ¿cierto? Entonces, pues debo identificar su salario, las 2/3 partes y le pago esos 2 días. Ahora, si la empresa lo quiere pagar al 100%, lo puede hacer y no tiene ningún inconveniente. ¿Cuál es el tema? Que el valor no puede ser inferior al equivalente de los 2 días al salario mínimo, ¿cierto? Ahí estamos bien. Sí, estamos en la línea de tiempo porque estamos haciendo el ejemplo para ver todo lo que pasa aquí en adelante. Entonces, empezamos con un ejemplo de una incapacidad de 5 días. Entonces, vamos por acá en la línea de tiempo y estamos explicando que los 2 primeros días los paga el empleador. A partir del tercer día, entonces lo debe pagar la EPS. Entonces, ¿cuántos días me va a pagar la EPS? 3 días, ¿cierto? Esos 3 días me los va a pagar también a las 2/3 partes y aquí empiezan las inconsistencias del sistema, porque me lo va a pagar a las 2/3 partes del último ingreso base de cotización reportado al inicio de la incapacidad, ¿cierto? Y puede que ese ingreso base de cotización se haya reportado con alguna variación de salario transitoria, por ejemplo, porque tuvo un exceso de aportes de ley 1393 y que me reconozcan un poco más de lo que yo le pagué al trabajador. Puede pasar y pues, ¿qué sería? Que tendría el trabajador derecho a ese reconocimiento. Pero como mínimo, yo le debo garantizar las 2/3 partes del salario. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente. Listo. Vamos en 5 días. Luego al trabajador le emiten una incapacidad de 25 días por el mismo diagnóstico. Pensemos que estamos en el mismo diagnóstico, entonces sería una incapacidad que es prórroga. Listo. Completamos 30 días y esa es la primera prórroga. Vamos bien.
Luego nos emiten otra incapacidad de 30 días por el mismo diagnóstico y llegamos a los 60 días iniciales de incapacidad ininterrumpida, ¿cierto? Revisamos, ya lo vimos, todo lo que hay que revisar, el listado del contenido mínimo, que sea prórroga, y si es de la red prestadora, pues no se supone no se tiene que validar, aunque algunas EPS lo piden, y entonces acá pensamos en lo siguiente. Vamos a hablar del caso de una persona que jugando fútbol tuvo una ruptura de ligamento de rodilla. Pues, me voy a inventar. Y entonces, lo revisan, sí, tiene ruptura de ligamento, no, esto es de cirugía, entonces pues ya sabemos que el caso se va a demorar en el tiempo, ¿cierto? Porque pensemos que la cirugía se la hacen a la semana siguiente de los 60 días, entonces va a tener otra incapacidad. Entonces, ahí yo conociendo el caso, sé que no requiero preguntarle a la EPS si debe hacer la revisión periódica de la incapacidad porque conozco que el caso efectivamente requiere que se incapacite ese tiempo y más, ¿cierto? Entonces, ahí no lo necesito. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo unos casos que también se han vuelto muy comunes y es que voy a urgencias de una entidad y me dan 3 días, luego voy a otra entidad, me dan 5 días, luego por el mismo diagnóstico y se vuelven prórrogas y voy completando 60 días por diferentes diagnósticos eh, y yo no sé qué pasa con este trabajador, pero pues de los 60 días me ha trabajado 5, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Importante, ustedes pueden solicitarle a la EPS que haga la revisión periódica de la incapacidad, porque el trabajador acumula 60 días de incapacidad por diferentes diagnósticos y queremos saber cuál es el proceso que hará la EPS para garantizar su rehabilitación y tratarlo de manera integral, ¿cierto? Es reportarle a la EPS esos casos, ¿sí? Con toda la confidencialidad del caso, no vamos a poner diagnósticos, simplemente de manera general. El trabajador de tal fecha a tal fecha lleva acumulados tantos días de incapacidad por diferentes orígenes, por diferentes diagnósticos de origen común. Por favor, agradecemos a la EPS que nos indique cuál será el procedimiento que tendrá con este trabajador. Algunas EPS son muy diligentes y lo que hacen es que los citan para que vaya a una valoración por parte de medicina general. Porque, ¿qué pasa? Estos trabajadores se acostumbraron a no tener un tratamiento, sino que van y juegan con el sistema y se me están incapacitando y aquí le dan un Dolex, en el otro lado le dan un ibuprofeno y así, pero no hay un tratamiento, pero sí está teniendo una ausencia por incapacidad médica. ¿Listo? Entonces, en esos casos es importante que se haga la revisión periódica de la incapacidad. O puede que sea por un diagnóstico por el cual yo no veo que tenga recuperación y esa persona sigue en decadencia y sigue en decadencia y yo no veo tan claro que se vaya a recuperar. Entonces yo le digo a la EPS, señor CPS, esa persona por su diagnóstico de origen común ha tenido 60 días de incapacidad. Sin embargo, agradecemos que revisen el tratamiento que se está practicando toda vez que no vemos una mejoría. ¿Sí? Ojo con la confidencialidad, no vayan a poner nada de cuál es su enfermedad, nada, sino le decimos a la EPS, mire, ya completó 60 días y que sigue enfermo y no pasa nada. ¿Listo? Entonces son casos especiales. Luego le dan otros 30 días, porque volvamos al ejemplo de la persona que estaba jugando fútbol y le hicieron la cirugía y entonces le dan otros 30 días, completó 90 días de incapacidad. ¿Y acá qué pasa? Entonces, la norma establece que a partir del día 91, ¿cierto? El pago de la incapacidad será al 50% del salario. Entonces acá pues va a tener un impacto el trabajador en el ingreso que va a tener por esa incapacidad, ¿cierto? Ojo, no puede ser inferior al salario mínimo. Entonces, importante que ustedes revisen eso, informarle al trabajador, ¿cierto? Cuando traiga la incapacidad de 90 días, mira, si te vuelven a incapacitar, ten en cuenta que a partir del día 91 el valor del auxilio por incapacidad disminuirá al 50% y si te da por debajo será el mínimo, ¿sí? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Ya, eso es importante saberlo. A los trabajadores hay que informarles estas situaciones porque en algunos casos eso hace un efecto positivo y se recuperan como en otros no pasa nada, pero pensemos en los casos positivos que si no son tan traumáticos podría llegar a mejorarse. ¿Listo? Llega el día 90, le dan otra incapacidad y completa 120 días de incapacidad. Y acá esta fecha es clave. ¿Por qué?
porque las EPS deben emitir el concepto de rehabilitación antes de cumplirse los días 120 de incapacidad continua de origen común. En nuestro ejemplo de la persona de la rodilla que ya completó 120, la EPS debió emitirme en este tiempo el concepto de rehabilitación, ¿cierto? No sé si les ha pasado que las EPS ahora se curan más en salud y lo que hacen es que mandan el listado y le dicen desde el día 90, cuando ya emiten la segunda incapacidad que se ha remitido, desde el día 90 le notifican a las empresas, mire, esta persona ya va a cumplir sus 120 y aquí va su concepto de rehabilitación. Hay otras que no, hay otras que por la diferencia de diagnósticos no llevan el control. Entonces, ahí es donde es importante que nosotros como aportantes, como interesados en el proceso de rehabilitación del trabajador, pues levantemos la mano, ¿cierto? Porque en el caso de la persona de la rodilla, pues es claro que tiene el mismo diagnóstico, que son prórrogas, le emitirán el concepto de rehabilitación, generalmente pasa que lo emiten favorable, ¿cierto? Porque se espera que la persona se va a recuperar, pero ¿qué pasa si no? Si resulta que no le emitieron el concepto de rehabilitación, pues yo tengo que escribirle a la EPS, señores EPS, el trabajador Pepito Pérez completó 120 días de incapacidad el día 25 de octubre y a la fecha no conozco el concepto de rehabilitación, por favor remitirme copia del mismo y la notificación que hicieron a el fondo de pensiones, ¿sí? Voy a alertar y la EPS tiene la obligación de notificarle el concepto de rehabilitación, no todo el concepto, sino por lo menos que diga si es favorable o desfavorable a el fondo de pensiones, a el afiliado y al aportante, que es la empresa. ¿Listo? Entonces, esa es una labor que nosotros podríamos hacer en esos casos donde no tenemos el concepto de rehabilitación y pues la EPS tiene la obligación de hacerlo. ¿Por qué es importante el concepto de rehabilitación? Porque va a definir qué va a pasar con el trabajador cuando llegue al día 180. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos claro. También porque es importante, porque íbamos en 120, ya tiene el concepto de rehabilitación, le dan otros 30 días, completa 150 y ahí yo le tengo que decir al trabajador, mira, tú debes acercarte al fondo de pensiones o a Colpensiones porque es necesario que empieces el proceso para que o bien te reconozcan incapacidades superiores a 181 días o a 180, perdón, o que te inicien el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. ¿Y qué es eso, doctora? Ay, ¿usted me puede explicar? Claro, nosotros lo podemos acompañar, le podemos explicar, le podemos decir, vaya al fondo para que pida los requisitos. Los requisitos son bastante engorrosos en algunos casos porque es la historia clínica actualizada. Entonces, cuando los trabajadores son tratados en diferentes centros médicos, pues vaya, pida la incapacidad en cada uno de ellos actualizada. Pues es un tema engorroso de tiempo y que si no lo hacen, pues desde el día 150 por lo menos que conozcan cuáles son los requisitos cuando llegue el día 180 pues no van a tener avanzado el proceso y se van a quedar en un limbo. ¿Cuál es ese limbo? Entonces, que si completó los 180 días, yo le debo notificar. Cuando él me trae al día 151 la incapacidad en donde sé que va a completar los 180 días, yo le debo notificar al trabajador, señor Pepito Pérez, usted el próximo tal completará 180 días de incapacidad, por tanto la EPS ya no me va a reconocer incapacidades a partir del día 181. Debe acercarse a su fondo de pensiones, teniendo en cuenta que su concepto es favorable o desfavorable para que inicie el proceso que corresponde. Es importante que le avisemos al trabajador que la empresa no tiene la obligación de reconocer incapacidades a partir del día 181, cuando son de origen común y cuando yo valido que efectivamente completó los 180 días por el mismo diagnóstico. ¿Listo? Eso es clave que se lo informemos. Entonces, ¿qué pasa? La EPS suspende el pago, eso sí es clarísimo, ellos lo hacen a partir del día 181 y la causal es que el trabajador ya completó más de 180 días de incapacidad, deberá remitirse al fondo de pensiones o algo así más resumido, son las causales que tiene para no reconocimiento de la incapacidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo supero el día 180 de incapacidad? Pues que tengo dos caminos si ya cuento con el concepto de rehabilitación. Por eso aquí es clave esta gestión de acompañamiento de la empresa, ¿cierto?
Es clave acá que yo haya hecho la solicitud de la revisión periódica de la incapacidad si el caso no es tan claro para mí. Es claro que yo durante todo este proceso acompañe al trabajador y esté enterado. Ahora, que si el trabajador no puede, pues con el familiar, por lo menos estar al tanto, mira, la incapacidad se venció tal día, ¿qué pasa? Que no, es que está hospitalizado. Ah, claro, si está hospitalizado, no le van a remitir la incapacidad, porque recordemos que hay tres causales que son únicas para que el sistema me reconozca incapacidades retroactivas. Una es la hospitalización, dos, un evento catastrófico y tres, una situación mental de pérdida de memoria o lo que sea que pues no impida la emisión de la incapacidad y que sea retroactiva. Esos son los tres casos en los cuales son válidas las incapacidades retroactivas. Entonces, en esos escenarios en donde eh, estábamos acostumbrados porque pasaba mucho y es que sabíamos que la trabajadora o el trabajador se le vencía la incapacidad, no voy a inventar ahorita el 20 de octubre, pero tenía la cita hasta el 25 de octubre o hasta el 30 de octubre tenía la cita. Entonces el trabajador me decía, no, doctora, tranquila que el médico a mí me emite la incapacidad desde el 21 porque él ya sabe que es que yo no puedo trabajar. Sí, sí. Y pasaba, ¿cierto? Los trabajadores nos traían la incapacidad emitida desde el 21, a pesar de que la fecha en que lo atendieron fue el 30 de octubre. Y perfecto, así funcionaba el sistema. Pero resulta que no, ahora, pues con los decretos quedó clarísimo que solo en esos tres eventos aplica la incapacidad retroactiva y las EPS se están negando el pago de esas incapacidades porque si lo atendió el 30, la incapacidad debe ser del 30 en adelante. ¿Qué pasa con los días del 21 al 30? Pues a ver cómo los vamos a justificar en nómina. El trabajador va a pedir vacaciones, se va a acordar una licencia no remunerada. Nos toca revisar cómo vamos a manejar esos días, pero no se pueden reportar como incapacidad porque no hay certificado de incapacidad. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, vamos a seguir. Resulta que eh, algo importante y es, si el AEPS no emite el concepto de rehabilitación y no lo notifica al fondo antes del día 150, quien debe reconocer las incapacidades a partir del día 181 es la AEPS. Esa es la sanción por no notificar el concepto de rehabilitación al sistema de pensiones en tiempos. ¿Listo? Entonces, pasa que las EPS nos niegan las incapacidades porque ya cumplió más de 180 días. Entonces me voy al fondo. Señores, fondo, por favor, páguenme la incapacidad del día 181 al día 210 porque la EPS ya no me reconoce y le corresponde a usted porque tiene un concepto favorable de rehabilitación. Y dice el fondo, nos contesta, no le puedo reconocer porque el fondo no me ha notificado el concepto. Entonces, devuélvase a la EPS y ese juego de vaya, venga, nos pasa en muchos casos. Entonces, importante que ustedes cuando pidan el concepto de rehabilitación, le digan a la EPS que les comparta la fecha de notificación al fondo de pensiones. ¿Listo? Entonces, superamos los 180 días y podemos tener dos situaciones especiales. Una es el concepto favorable de rehabilitación. Si el concepto es favorable, quiere decir que esa persona en algún momento se va a recuperar. ¿Y qué va a pasar con ella? Pues que va a terminar su periodo de incapacidad y va a ser posible que se reincorpore a la compañía. ¿Qué pasa con el concepto favorable? Que la EPS debe reconocer la incapacidad hasta perdón, el Fondo de Pensiones debe reconocer la incapacidad hasta por 360 días adicionales, es decir, hasta completar el día 540 de incapacidad. Eh, ¿Cómo se llama ese trámite de solicitud? Pues en los fondos o en la administradora de pensiones se llama solicitud de subsidio equivalente de incapacidad temporal. ¿Qué nos piden? Pues cada fondo pide documentos diferentes, pero pues de manera general nos va a pedir la cédula, nos va a pedir la historia clínica del trabajo. Pues este trámite lo debe hacer el trabajador, importante aquí. Nosotros lo acompañamos, le decimos, pero lo ideal es que ese trámite lo haga el trabajador o su familiar para que se apersonen de la situación. No es que yo voy a correr con todo, no, no es lo recomendable. ¿Listo? Entonces, la historia clínica, el certificado de las incapacidades emitidas por la EPS y de pronto por alguno otro requisito. Favorable, la EPS va a reconocer y pagarla, perdón, el fondo va a reconocer y pagar las capacidades. Si es desfavorable, entonces ya tenemos
trámite adicional que es el proceso de valoración de pérdida de capacidad. ¿Y por qué es desfavorable? Porque se espera que el trabajador no se, que tiene una enfermedad degenerativa y que se va a en algún momento a que sea inválido o posiblemente llegue a la muerte. Desafortunadamente, eso es lo que significan los conceptos favorables. Perdón, que es que estoy acá y creo que no me están escuchando. Qué pena con ustedes, pero es que están acá en una obra y se está escuchando. Listo. Entonces, cuando es desfavorable, les decía, lo que se espera es que el trabajador no se vaya a recuperar y que proceda la calificación de pérdida de capacidad laboral. Acá exigen mucho más documentos y debe ir a una valoración con la asamblea o la junta médica de calificación del fondo, o en algunos casos las EPS también pueden hacer este proceso de calificación de pérdida laboral, de capacidad laboral, ¿cierto? Entonces, aquí podemos tener varios escenarios. Entonces, en el desfavorable, ¿qué puede pasar? Que nos emitan una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. Perfecto, si es mayor al 50% y esa persona tiene 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, pues tiene cumplido el requisito de antigüedad en el sistema, cumple con el requisito del porcentaje de pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, puede tramitar su pensión de invalidez, ¿cierto? Y una vez le emitan la pensión de invalidez, cumpliendo con el preaviso correspondiente establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, pues podré terminar ese contrato de trabajo y el trabajador podrá disfrutar de su pensión de invalidez y pues ocuparse de su enfermedad. ¿Qué pasa cuando me emiten una pérdida de capacidad laboral del 30%, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces el trabajador no está de acuerdo. Dice, no, es que yo no puedo trabajar, esta enfermedad me tiene muy mal, yo no me siento capaz de hacer nada. Entonces, cuando le emiten el concepto de pérdida, el dictamen de pérdida de capacidad laboral, el trabajador tiene 10 días para presentar su inconformidad ante el Fondo de Pensiones y el Fondo de Pensiones lo remitirá a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, ¿sí? Esa es la primera instancia para presentar la objeción frente a un dictamen. Resulta que la Junta recibe el expediente, lo revisa, si ve que faltan algunos documentos, puede que le exija documentos adicionales como las últimas exámenes médicos o alguna situación especial puede pasar y citan al trabajador a la junta. La junta lo evalúa y la junta puede decir, ah, sí, el señor sí está pues mucho peor de lo que estableció el fondo, pero le voy a dar un 35% de pérdida. Entonces el trabajador, no, es que yo no puedo trabajar, yo no soy apto para nada, yo, claro, eso también es psicológico, pero puede pasar. Tiene una segunda instancia y es que presente su objeción ante la Junta Regional y se va a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, ¿cierto? En los términos que también son 10 días hábiles, importante que lo cumplan, presenta su carta de objeción, también lo citan, la Junta valora y la Junta Nacional dice, revisa y dice, no, pero en este caso, después de que lo valora, después de que lo escucha, después de que revisa la historia clínica, después de que hay una valoración si es del caso psicológica, si es el caso con la fisioterapeuta, bueno, con todo el equipo de profesionales que tiene la Junta, dice, no, saben que para nosotros la pérdida de capacidad laboral de este trabajador es del 31%. Y sí, lo bajó. Y tengan en cuenta que el presentar esas objeciones no me garantiza que el porcentaje de pérdida vaya a subir, ¿cierto? Puede que suba o puede que baje. Entonces, importante que ustedes transmitan eso a los trabajadores. Cuando ya queda el dictamen de la Junta Nacional en firme, porque ese no tiene una instancia adicional para presentar una objeción, el camino es irse a una demanda ante la jurisdicción ordinaria para que allá el juez pues pida las pruebas y verifique si el dictamen está bien o faltó algo o lo que sea y se pueda presentar pues un nuevo dictamen favorable al trabajador como él lo esperaba. Pero lo que pasa, sí, bueno, quedó en mi caso, en mi ejemplo, lo bajaron al 31, ¿cierto?
Estaba en el 30, subió al 35 y bajó al 31. Quedó con el 31% de pérdida de capacidad laboral. Es una persona discapacitada, ¿cierto? Pero resulta que esa persona se sigue incapacitando temporalmente. O sea, a pesar de que tiene ya su pérdida de capacidad laboral, la EPS le sigue emitiendo incapacidades. Y ya superamos al día 540. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues les cuento que tenemos ahí un limbo jurídico. ¿Por qué? Porque en la norma, cuando se establece el pago de las incapacidades superiores a 540 días a cargo de la EPS, el primer requisito es que sea concepto favorable. Y en el caso que estamos hablando es desfavorable, ¿cierto? Segundo, dice que sea de una enfermedad sea la misma enfermedad que se haya derivado de esta. Y pues puede que acá sea la misma, pero teniendo concepto desfavorable, pues no nos las va a reconocer. Entonces, nadie le reconoce incapacidades a esta persona y en este caso, pues nos tocaría interponer una acción de tutela que el trabajador lo haga para que sea un juez el que ordene a qué entidad debe pagar esta incapacidad. ¿Listo? Ese es el caso más crítico. ¿Qué pasa cuando tengo esa pérdida del 31%, pero ya le suspenden al trabajador las incapacidades temporales y le dan una orden de reincorporación al trabajo? Ahí, entonces, vuelve el caso a nosotros, ya tenemos una persona con una pérdida de capacidad importante, el 30%, pero debemos verlo tiene una capacidad laboral del 69% en mi caso, ¿cierto? Perdió el 31, tiene el 69% para trabajar. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Enviarlo a una valoración médica ocupacional post-incapacidad, ¿cierto? ¿Para qué cargo? El cargo que él estaba desempeñando. Pero si tiene unas restricciones que no pueda hacer para ese cargo, pues tengo que ver si lo voy a reubicar. Esa reubicación será permanente o será temporal, dependiendo lo que diga el concepto de rehabilitación, ¿cierto? Uno pensaría que permanente por el caso que estamos hablando, pero hay que revisarlo. Entonces, ahí es donde deben apoyarse el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cumplir con la nueva normativa de los exámenes médicos y hacer todo el seguimiento. Y no es que ya, yo lo reubiqué y allá lo dejé. No, hay que hacerle el seguimiento a estas personas que son reincorporadas, reubicadas, reasignadas, porque hay que hacer el seguimiento de si se están cumpliendo las recomendaciones, las restricciones al trabajo, cómo es su desempeño. No lo puedo soltar y ya, no, porque si se va a incapacitar nuevamente, que no sea por culpa del trabajo, ¿cierto? Entonces, importante ese seguimiento, porque cuando me lo reincorporan, yo tengo una mayor obligación para el manejo de estos casos. ¿Listo? Ya les conté lo de incapacidad mayor a 540 días. Acá están los tres casos en los de la EPS debería reconocerlo. Este reconocimiento no es tan automático y es importante que ustedes lo sepan. No es que como pasa con los primeros 180 días que la EPS yo le valido y ella me paga. No, muchas veces las EPS, a pesar de que cumpla con el concepto favorable, que no haya tenido la recuperación durante el curso, que sean enfermedades derivadas del anterior, la EPS no me paga. No, no lo acepta, no lo paga, entonces pues hay que presentar derechos de petición o a veces le paga directamente al afiliado y no le paga a la empresa. Entonces es importante que hablen con los trabajadores de estos casos y que le informen que pues hay que esperar que la EPS les pague o si no habrá que presentar cuando se pueda. Ojo, esa es la recomendación. Cuando los trabajadores ya tenemos casos de que son bastante problemáticos, entre comillas, pues la recomendación es paguemos, pero hagan el seguimiento muy oportuno con la EPS, porque si la EPS no va a pagar, hay que informarle al trabajador para que presente las acciones correspondientes para que la EPS le pague directamente. ¿Listo? Eh, Tengan en cuenta que, bueno, estos son las instancias que tiene para un trabajador o una persona que tiene un dictamen con el cual no está de acuerdo o no está conforme para que presente sus objeciones, la Junta Regional, la Junta Nacional y, si no, una demanda del dictamen ante la jurisdicción laboral. Otros aspectos, ya les mencioné lo del no pago de las incapacidades, aquí estaba, miren, a la fecha no ha aportado la documentación para iniciar el proceso de pérdida de capacidad laboral. Entonces, importante que ustedes, pues muchas veces ni nos enteramos, ¿cierto?
que el trabajador fue notificado. Entonces aquí les dicen bajo qué comunicación notificaron al usuario, pero entonces nos tocaría llamar al trabajador. Me están negando las incapacidades por esta situación. Por favor, proceda a cumplir con la entrega de los documentos que está pidiendo la EPS para que me paguen las incapacidades, porque si usted no cumple, tendría que verme en la obligación de suspenderle el pago. Claro, esto se va a estudiar, ¿no? No es que sea una amenaza, no, pero pues toca trabajarlo con mucho tacto con los trabajadores. ¿Listo? Interrupción de tiempos por cambios de diagnósticos. Esto pasa mucho cuando los trabajadores saben manejar el sistema y empiezan a incapacitarse, por ejemplo, por una enfermedad de riesgo psiquiátrico. Y cuando van a cumplir los 180 días, empiezan con un tema lumbar, suspenden el tema lumbar cuando ya superan más de 30 días, vuelven con el tema psiquiátrico y así nos tienen y nunca cumplen los 180 días para pasar a la calificación de pérdida o que emitan el concepto de rehabilitación. Entonces, esto hay que reportarlo a las EPS. Casos con diferente IPS prestadora, ya les expliqué cuando voy de un lado a otro. Y situaciones de abuso del derecho, que es cuando el trabajador no quiere presentar los documentos a medicina laboral, cuando se evidencia que el trabajador no se cuida y no cumple con los protocolos de rehabilitación, como ir a las citas médicas, a las terapias. Entonces, estos casos los encuentran en este artículo para que ustedes revisen si sus trabajadores están incurriendo en algunos de estos casos. Ahí se establece cuál es la forma o reportarlo a la EPS o presentar las pruebas para que se vaya a una investigación. Les traía un plus y me parece importante comentarles y es que el estado único de cuenta de la UGPP que pueden pedir las empresas está al final reportando cuál es el valor de incapacidades por cobrar de los trabajadores, de las empresas. Entonces, si ustedes quieren consultar cómo obtener el estado único de cuenta de la UGPP, aquí les dejo el enlace del video que tiene Barrera Palacio para que ustedes lo puedan solicitar. Ahí pues les va a emitir información importante como cuál es el registro de pagos que ustedes han efectuado, si tienen procesos con la UGPP, cómo está el proceso, qué avances tiene. Y pues miren cómo nos están revisando las novedades con las que pagamos la seguridad social, pero para efectos del pago de incapacidades me pareció importante que ustedes puedan de pronto revisar esta información. Entonces ahí les dejo pues el enlace para que puedan ver el video, hacer el proceso. Y no quiere decir que porque bajen el estado único de cuenta los vayan a requerir de la UGPP. No, pues como verán, ya la información la tiene la UGPP y no, pues no quiere decir que porque ustedes consulten los vayan a requerir. ¿Listo? Pues ese era el tema que les tenía preparado para hoy. No sé, Tati, si atendemos algunas preguntas, ¿sí te parece? Andreita, mil gracias por tu compañía. De antemano decirte que la información que nos traes acá es muy valiosa. Nos piden en un comentario si puedes nuevamente mostrar la fórmula para el control de las incapacidades mientras leemos algunas preguntas, ¿les parece? Y si nos regalas el chat de lo de la OGPP, el link acá en el chat sería valiosísimo mientras Listo, leemos dame, algunas entonces lo voy preguntas. haciendo acá y ya, me vas preguntando. Claro que sí, no, tranquila. Si quieres, presenta primero. Voy a copiar el enlace para que lo tengan. Mientras Sandrita nos envía el link por el chat, quiero contarles que tenemos un QR para que por favor nos ayuden con la evaluación de esta capacitación. Vamos a dejarla también en el chat. ¿Listo? Eh, eh, ¿Ya eh, llegó? Sí, creo que mi internet está un poco lento porque no. Sí, ya pasó. Listo, Mira, lo había ya cargado hace un pasó. ratico Perfecto. y no Listo. salía. Y entonces lo que quieren ver es el indicador de ausentismo, ¿sí? Sí, señora. Ese La indicador de fórmula dice ausentismo, para el control de incapacidades. Debe ser lo mismo, sí, señora. ese es el para el control. Una cosa es determinar el indicador de ausentismo por incapacidad, ¿ya lo están viendo? Sí. Sí, señora. Y otra cosa es el cuadro control. El El cuadro cuadro control es el control. que, sí, el cuadro control es el que debe tener cada compañía en donde establece el nombre del trabajador, cuál es, entidad que emite la incapacidad, fecha de inicio, fecha de fin, número de días de incapacidad y si tienen alguna observación. Algunos incluyen el diagnóstico, que me parece importante, el código del diagnóstico, para tener ese control de las prórrogas. Entonces, ese cuadro control
pues creo que lo llevan la mayoría de compañías, pero hago énfasis porque ese cuadro nos ayuda muchísimo en todo el proceso administrativo que se debe llevar para este tipo de casos. Entonces, pues ahí les dejo para que lo vean. Igual este es un indicador que es obligatorio para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, por eso también lo traigo para que tengamos claro, como les dije al principio, que esto es interdisciplinario. Gestión humana para el seguimiento al trabajador, nómina para el pago y pues seguridad y salud en el trabajo para todo el proceso de salud del mismo. ¿Listo? Perfecto, Sandrita. Listo. Tenemos algunas preguntas, no sin antes decirte que tenemos muchas preguntas. Es un tema que genera muchos vacíos, entonces vamos a contemplar seriamente volver en noviembre para cerrar el año y traer todos estos temas que nos preguntan porque hay muchos vacíos. Entendemos que la sesión hoy era de incapacidades prolongadas, pero sí hay muchas dudas con esas sesiones. Entonces, a todos muy pendientes, tenemos una muy buena audiencia. Sandrita, seguramente en noviembre te vamos a invitar nuevamente. Con Gracias muchísimo gusto. por acompañarnos. Aquí nos traen una pregunta y es que hay empresas que han recibido incapacidades del mismo médico, con el mismo diagnóstico, con los mismos tiempos, pero el tema es que la segunda incapacidad no tiene esa palabra prórroga y no se las aceptan en su portal como prórroga. ¿Qué podría hacer la empresa o cuál es el manejo que debería darle? Ok, sí, hay, ¿cuál es el efecto de que no diga prórroga? Que te descuentan los 2 primeros días para el pago, ¿sí? Ok. ¿Cuál es el deber ser? Devolverle la incapacidad al trabajador para que vaya al centro médico que emitió la incapacidad y solicite que le ajusten y le pongan que es una prórroga. Ya te imaginarás administrativamente qué es Mm, eso, ¿no? Vaya usted a la Clínica Colombia o vaya usted a Mederi a que, señores, no sé si en la oficina de correspondencia, no sé si primero tienen que hablar con el médico, entonces busque una cita con el médico o que el médico lo atienda para ver cómo solucionan el tema o con enfermería, porque cada entidad tiene un procedimiento diferente. Pero, ¿cuál es el así deber ser? es. Que ese certificado debería ser corregido por la entidad que lo emitió y que señale que es prórroga para que me paguen esos 2 días. Ese es el deber ser. ¿Listo? Listo, Sandrita, mil gracias. Tenemos otra pregunta y es que tú nos dices que para la erradicación de las incapacidades son 15 días, pero nos cuenta el usuario y es que no encuentran la norma que sean calendarios o sean hábiles. ¿Sabes si puntualmente serán hábiles, serán calendarios, si eso está especificado normativamente, cómo funciona? Como no lo dice, ¿cierto? Tiene toda la razón el asistente, no lo dice. Entonces, debería uno tomarlo como hábiles, ¿sí? Sin embargo, para que las EPS no me contesten que ese es extemporáneo y entrar en otra discusión con la EPS, nosotros en la imagen pusimos calendario, ¿sí? Buscando un escenario conservador y que sea que protejamos los derechos de la empresa, porque claro, tú lo puedes tomar hábil y está muy bien, pero algunas CPS te rechazan diciendo que eso es extemporáneo, Que es entonces ahí tienes que entrar a extemporáneo. justificar que la norma no lo dice, que se debería entender hábil y que estás en tiempo, pero entonces entras en otra No. disputa, entonces, ¿cuál es el menor término del calendario? Y por eso recomendamos el calendario. Pronto me faltó hacer la claridad en la imagen, pero sí, no lo dice la norma, se entenderían hábiles, pero para evitarnos problemas, tomen los calendarios, la recomendación. Seguramente la experticia te dicen que esos problemas han surgido y por esa razón creo que lo recomiendan calendario. Muchas gracias por la anotación. Tercera pregunta y nos dice, y es muy frecuente, y tenemos muchas preguntas, y es al día 120 la EPS no ha emitido concepto de rehabilitación. Hay unas preguntas que nos dicen, nadie nos paga las incapacidades tampoco mientras va de la EPS al fondo de pensiones, estamos obligados legalmente en la empresa a pagar las incapacidades a pesar de que no nos las paguen. Un poquito de resumen en ese tema, Sandrita, por favor. Listo. Importante. El concepto de rehabilitación es el documento clave para el pago de las incapacidades a partir del día 180. Como les expliqué, si no lo emiten, nosotros podemos enviar una carta a la EPS informando fulanito, Pepito Pérez, Margarita Rosa, bueno, lo que ustedes consideren, el nombre del trabajador con los datos de la cédula indicando el trabajador completó 120 días de incapacidad continua por enfermedad de origen común. A la fecha no hemos recibido el concepto de rehabilitación, solicitamos copia del mismo y eh, el soporte de notificación ante el Fondo de Pensiones o ante Colpensiones, que es su administradora actual de pensiones. ¿Listo? Se radica para que la EPS les envíe copia. No les va a enviar el dictamen, pero les va a decir
el concepto de rehabilitación fue emitido en tal fecha y fue notificado a al fondo de pensiones en tal fecha. Ya ustedes saben por lo menos si es favorable o desfavorable, ¿sí? Porque el dictamen como tal, el dictamen completo, pues tiene información que tiene una reserva especial porque hace parte de la historia clínica. Entonces, el Ujú. dictamen completo no se los van a enviar, pero por lo menos sí les van a decir qué concepto de rehabilitación tiene el trabajador. Y eso es Importante, importante. perdóname, Sí. importante, las empresas no están obligadas a pagar las incapacidades superiores a 180 días. Esa obligación está a cargo del sistema de pensiones cuando el concepto es favorable. Cuando el concepto es desfavorable, lo que aplica es la calificación de pérdida de capacidad laboral para que se determine si el trabajador tiene derecho a la pensión de invalidez, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a trabajar. Tampoco estamos obligados a pagarla cuando tiene desfavorable, porque ¿qué pasa? Que si le dan la pensión, a ese trabajador le van a pagar como retroactivo pensional todo el tiempo que se dejó de pagar, ¿sí? Ahora, si las empresas quieren seguir apoyando al trabajador mientras surte, perdón, todo el proceso ante el fondo, lo pueden hacer. Pero entonces tenemos que sentarnos con el trabajador y decirle, miren, la empresa le va a hacer un préstamo por tal valor por estos días, pero cuando usted le reconozcan el retroactivo pensional, pues ese valor es de nosotros, es el pago que le estamos haciendo ahorita, usted no puede recibir doble pago por la misma prestación, ¿sí? O si le van a reconocer incapacidades, pues esas incapacidades serán de nosotros porque se las estamos pagando. Entonces, tenemos que tener nosotros desde la empresa muy claro el panorama también para saber cómo le avisamos al trabajador y no es que le seguimos pagando y después el trabajador si quiere no nos devuelve ese dinero, porque Ujú. nunca le informamos, porque ya se lo gastó además, ¿cierto? Porque se gastó el que yo le pagué, pero además cuando le dan el retroactivo, pues también ya se lo gastó. Entonces, ¿cómo lo obligo a que me pague eso? Muy complejo. Por eso hay que hablar a Ujú. tiempo, explicarle al trabajador la situación si lo quiero seguir ayudando. ¿Listo? Contestaste varias preguntas porque en alguna parte alguna persona del público nos decía y es, tengo una tutela porque a pesar de que recibe retroactivo de su fondo de pensiones o de la EPS, nos está poniendo tutela a la compañía porque no le pagamos esas incapacidades. Entonces, creo que contestaste muchas preguntas en una sola. Sandrita, ¿qué sucede cuando el trabajador se niega a entregar su proceso de rehabilitación o ese concepto del proceso de la incapacidad? Creo que lo mencionaste al final. Bueno, el concepto de rehabilitación lo emite la EPS y te lo debe notificar la EPS. Hay muchos trabajadores que le informan a la empresa, mire, el concepto de rehabilitación fue favorable, desfavorable y eso pues nos ayuda. Pero creo que te refieres es a que no entregan los documentos para el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Pues tenemos el escenario que les comenté, hablar con el trabajador, decirle, mire, me están negando las incapacidades y si usted no hace el proceso de aquí a tal fecha, pues me veré en la obligación de suspender el pago. Como les dije, pues eso va a tener todas las reclamaciones del mundo, pero él me está afectando con el proceso administrativo de pago de la incapacidad. Otro tema es reportarle a la EPS, porque pues esto es una presunta situación de abuso del derecho. El trabajador tiene la obligación de cumplir con con los requerimientos de la EPS para sus procesos. Si no los está cumpliendo, entonces alertar a la EPS para que ellos inicien el proceso que corresponda. Perfecto. Para finalizar las últimas dos preguntas y agradecemos a todas las personas que se han quedado, que sabemos que nos pasamos 10 minutos, pero entendemos que estos son temas que necesitan pues una explicación más amplia. Cuando la EPS niega el pago de la incapacidad porque no tiene el tiempo de afiliación, ¿sí? Es necesario que la empresa pague, es obligación de la empresa seguir pagando o no se paga, ¿cómo se reconoce? Y entiendo que esto es en el inicio de la incapacidad. Sí, recordemos que el requisito para el pago de la incapacidad es tener 4 semanas continuas de cotización. ¿Sí? No de afiliación, de cotización. Y muchas veces se confunden estos dos conceptos cuando Ujú. es generalmente pasa cuando es un trabajador joven que es su primer trabajo y se incapacita durante el primer mes de vigencia de su contrato, en donde yo no he cotizado todavía el mes completo o solamente coticé 2 semanas del anterior, eso pues la EPS no se los va a pagar porque el requisito es mínimo 4 semanas de cotización. Entonces ahí pues quien debe asumir el pago de la incapacidad es la empresa, ¿sí? Que recordemos que la obligación del pago de la incapacidad está a cargo inicialmente de la empresa los primeros 180 días. ¿Qué pasa? Que como yo los afilio a la EPS, estoy subrogando que el pago me lo haga la EPS a mí y yo le paso al trabajador el dinero, ¿cierto? Se supone que yo pago la incapacidad en los tiempos de nómina, que es el deber ser, y la EPS me debería a mí,
pagar esa incapacidad en esos mismos tiempos, que no es lo que vivimos, claramente y todos lo sabemos, pero ese es Mm. el sistema ideal, ¿cierto? Entonces, si a mí no me paga la EPS, yo no le puedo decir no le pago, ¿cierto? En el caso que les estoy diciendo es porque el trabajador cuando se niega a presentar los documentos me está afectando y no me van a pagar porque él no lo hace, ¿sí? Pero no porque la EPS no quiera pagar o porque alguna situación administrativa se esté dando como el no cumplimiento de los requisitos, ahí me corresponde a mí como aportante. Sandrita, la última. Después del día 540, ¿quién es el responsable del pago de la incapacidad? Si tiene concepto favorable de rehabilitación, la EPS. Acá están los casos. Entonces, Que acá está el artículo. Si tiene concepto favorable de rehabilitación, la EPS es la llamada a se em, los paga. reconocer. Si es desfavorable y me siguen incapacitando temporalmente, pues nos toca presentar acción de tutela, que el trabajador presente acción de tutela para que sea el juez quien indique quién va a pagar, o la EPS, o si van a ir al fondo de pensiones. En los casos que hemos visto, ordenan igual a la EPS que siga pagando así sea desfavorable, pero esto por vía de tutela, no es que la norma lo indique. Si es desfavorable, estaríamos sin norma para que nos paguen esas incapacidades. Perfecto. Sandrita, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, agradecerte estos minutos que nos pasamos a todas las personas. Vamos a hacer una validación y tratar de traer en noviembre algo más generalizado sobre las incapacidades, no las de larga, porque sé que hay muchos vacíos. A todos, muchas gracias. Les dejamos en pantalla el QR para que por favor nos califiquen. Y recuerden que esta sesión queda en nuestro canal de YouTube, @ mi planilla con seguridad social. A todos un feliz día. Sandrita, muchas gracias. A ti, Tati, muchas gracias. En la presentación que creo que la comparte, está el correo electrónico mío al final, por si tienen alguna inquietud, pues con mucho gusto los podemos apoyar porque sé que este tema tiene bastantes casos especiales, porque uno ve acá la generalidad, pero los casos especiales de Cada manejo caso es son único. bien interesantes. Entonces, pues invitarlos a que tengan presente a Barrera Palacio Abogados para asesorarlos en este manejo de casos y pues bueno, si surge la sesión de noviembre, nos vemos en noviembre. Muchas gracias a todos. Sandrita, si quieres, regálanos ese pantallazo del último slide donde están los datos, porque sí hay empresas que dicen, quiero tener el contacto, quiero saber, como recuerden que son una firma aliada en donde ustedes pueden hacer las consultas, validar los procesos, que otras cosas son especialistas en derecho laboral, entonces este no es el único tema que tratan. A todos un feliz día, vamos a dejarles ahí en pantalla los datos de Sandrita, lo que necesiten con mucho gusto. Ya lo están viendo, ¿verdad?